Sí, hola, muy buenos días. Espero que estéis todos muy bien y que continuéis llevando la situación lo mejor posible. Hoy quería daros unas breves pinceladas acerca de un término que habréis escuchado, que son los expedientes de regulación de empleo de carácter temporal, conocido también el término como ERTE, y no es ni más ni menos que pues una decisión que tienen que tomar las empresas que se ven afectadas pues por la situación económica, entre otras cosas. Sabéis que la situación actual pues de alguna forma interrumpe el funcionamiento normal de las empresas. Sabéis que el gobierno ha tomado una serie de medidas como son pues el cierre de fronteras, cierre de aeropuertos en muchos casos. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso afecta a la actividad económica de la empresa. De alguna forma, pues tienen dificultades para conseguir material, para suministrar, para el suministro de mercancías o de servicios. También les resulta difícil pues mantener los clientes. Total, que a veces las empresas se ven obligadas a tomar determinadas decisiones, como son los expedientes de regulación de empleo temporal, como posiblemente os haya ocurrido a alguno de vosotros. En realidad voy a tratar de contestar algunas breves preguntas, tratando de clarificar qué es un ERTE. Pues un ERTE, como su propio nombre indica, es un expediente de regulación de empleo de carácter temporal que, por una parte, el empresario pues no tiene la obligación de pagar el salario, y el trabajador, como es en el caso vuestro, no tenéis la obligación de ir a trabajar. ¿Significa ello que habéis sido despedidos? No, porque el contrato continúa en vigor. Es decir, vuestro contrato de trabajo sigue siendo plenamente válido, como hasta ahora. Simplemente que se denomina que queda en suspenso. Es decir, que durante un periodo de tiempo pues no se aplican las obligaciones y los derechos de cada una de las partes. ¿Tiene que comunicarte la empresa el inicio del expediente de regulación de empleo temporal? Sí, es una decisión que no puede ser tomada de manera arbitraria, sino que ha de comunicarse al trabajador. La empresa, a su vez, también tiene que comunicarlo a la autoridad laboral para justificar que va a tomar esa decisión. Pero en cualquier caso, a vosotros os lo tienen que comunicar. Sabéis que durante el periodo que dure el expediente de regulación de empleo, vosotros podéis cobrar la prestación por desempleo. La pregunta es, ¿tenéis que ir al servicio de empleo para solicitarlo? En principio, según nos dice el ministerio correspondiente, es la propia empresa la que se encarga de gestionarlo. Es decir, que la prestación por desempleo se tramita automáticamente. O sea, no tenéis que ir físicamente al servicio de empleo para solicitarla. Es la propia empresa la que se encarga de ello. Otra pregunta que es conveniente saber: ¿seguís cotizando a la seguridad social como hasta ahora? Ya sabéis que una parte de vuestra nómina pues va destinada a la seguridad social, es decir, cotizáis para que en el día de mañana tengáis derecho a cobrar una serie de prestaciones, por ejemplo, una prestación de jubilación, una prestación por baja temporal, una prestación de incapacidad, si llegara el caso, de baja por maternidad. Es decir, que sabéis que todos los meses una parte de vuestro salario va destinada a cotizar a la seguridad social. Entonces la pregunta es, durante esta situación extraordinaria que estamos viviendo, ¿vosotros dejáis de cotizar a la seguridad social? La respuesta es no, es que seguís cotizando a la propia seguridad social. ¿Cuánto va a durar esta situación? En concreto, ¿cuánto va a durar el expediente de regulación de carácter temporal? Pues en principio esto es lo que se denomina, es una causa de fuerza mayor, que se llama. Es decir, pues es una situación de emergencia sanitaria que ha ocurrido, no se sabe
cuánto va a durar y que, bueno, pues en principio durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, aquellos que estéis sujetos a un expediente de regulación de empleo temporal, pues durará en tanto en cuanto se siga manteniendo la emergencia sanitaria. Eso se irá viendo. ¿Tenéis derecho a alguna indemnización? Pues en principio no. Las indemnizaciones tienen lugar cuando finaliza el contrato de trabajo, pero no es el caso de este, porque aquí no hay una finalización del contrato, lo que hay es una suspensión del contrato de trabajo, es decir, que cuando acabe esta situación sanitaria de emergencia, vosotros volveréis a incorporaros a vuestros puestos de trabajo. ¿Es posible? Esta pregunta ya la hemos contestado antes. ¿Tenéis derecho a cobrar el paro? Pues sí tenéis derecho a cobrar el paro en tanto en cuanto se mantenga el expediente de regulación de empleo. Ahí esta duda también la tienen algunos trabajadores, es decir, bueno, pues si esto dura mucho, al final, si yo me correspondía la prestación por desempleo durante unos meses, eso supone que yo voy a agotar mi derecho al paro que yo tenía. Pues no, porque en este caso concreto, o sea, en el caso en el que esta suspensión del contrato de trabajo va ligada a la permanencia de la emergencia sanitaria, el gobierno ha decidido que no se produce que no se consume el paro, es decir, que los meses que os hubieran correspondido de paro lo vais a seguir teniendo igual como si no hubieras consumido prestación por desempleo ninguno. ¿Cuánto es lo que se cobra? Pues lo que establece la ley es que durante los primeros 6 meses se percibe el 70% del salario, o mejor dicho, de la media que habéis cobrado durante los 6 meses anteriores. Eso es durante los primeros 6 meses. Y a partir del 7º mes lo que cobráis es el 50%, es decir, cobráis la mitad del salario que veníais percibiendo hasta ahora. Y bueno, pues básicamente estas son las cuestiones quizás más relevantes relacionadas con el expediente de regulación temporal, lo que se llama el ERTE, y bueno, pues eso, simplemente tener paciencia, ser consciente de que todo depende de a ver cuándo finaliza esta situación sanitaria o de emergencia, y bueno, pues nada, mucho ánimo a todos.